quería evitar el amor y la vida. 2:42 en toda la Argentina. Nosotros continuamos ya prácticamente con la parte final del programa. En este caso vamos a estar anticipando un poquito uno de los eventos que se va a estar realizando el fin de semana aquí en la ciudad de Corrientes, que ya inició el miércoles. Tiene que ver con una nueva edición de la Fiesta Provincial del Libro. Vamos a darle la bienvenida a Javier González. Él, junto a su esposa Rocío Blanco, es autor de Mochileros de la Fe, Peregrinos de Esperanza. Es un libro que se va a estar presentando este domingo a las 6 de la tarde en la sala 2 del Colegio Salesiano. Recordemos que esta vez la Feria del Libro tiene dos sedes: la Galería Colón con los stands y el colegio con la mayoría de las presentaciones, charlas, disertaciones que se dan en torno a esto. Javier Alejandro González justamente es autor del libro y está aquí con nosotros. Javier, buen día y gracias por estar acá. Buenos días, Fabián, buenos días, Juli, muchas gracias a ustedes. La verdad es que estuve esperando este día desde hace un par de años, cuando Fabián fue a nuestra universidad, ahí donde estudiamos con Juli en la UNE, a hablar sobre streaming. Y bueno, a la salida en el recreo nos cruzamos y dije, es mi oportunidad para ir a momento, mucho humo. dijiste vos. Sí. Y bueno, y la otra vez me mandó el mensaje y yo decía, ¿quién es? Y ahí me acordé del encuentro. Así que nada, hoy con el libro en la mano, de alguna manera, digo, un libro que nace ¿de dónde? ¿Desde qué lugar ustedes deciden, imagino, abordar un poco también su experiencia de vida, ¿no? Bueno, este libro en realidad nace como un sueño. Así como soñé venir a este programa, soñé tener una bitácora de viajes para poder guardarla en el futuro cuando esté en crisis con mi pareja y leer todo lo que vivimos juntos, porque el viaje lo hicimos con ella. Y también por ahí el día de mañana que nuestros hijos conozcan un poco de nuestra historia. Porque nosotros tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Mochileros de la Fe, donde queríamos subir como una serie, un documental, algún contenido audiovisual. Pero bueno, fuimos grabando en todos los países donde recorríamos y cuando llegamos nos casamos y ahí nos fuimos de luna de miel y nunca pudimos editar. A la vuelta la idea era editar y nos entraron a robar y nos robaron la computadora con todos los archivos. Ahí medio que yo entré en una depresión, pensé, quizás la historia era para que la vivamos y para nosotros, y el día de mañana quizás la contamos a nuestros hijos y demás. Pero en el viaje, como somos periodistas, uno va aprendiendo a escribir. Yo iba anotando una bitácora de viaje cada día, lo que más me llamaba la atención, lo que más me marcaba. Y a mi esposa le llamó la atención también eso y dijo, ¿qué onda? Y yo le dije, mira, acá anoto lo que más me marcó durante cada día. Y ella también empezó a anotar. O sea, el libro tiene dos ópticas, podríamos decir, desde el lado masculino y desde el lado femenino. ¿Y desde hace cuánto ustedes viajan y llevan adelante este estilo de vida? ¿Desde que empezaron a viajar ya estaban estas anotaciones, digo, de forma como casual? Sí, o sea, yo comencé mochileando desde muy joven. Mi primera mochileada fue al Mundial, acá a Brasil, lo hice solo. Y después, bueno, viajé por América, especialmente por Sudamérica, Argentina, hicimos con un amigo, después Brasil con otro, siempre sin dinero. Nuestro estilo de mochileada se llama itinerancia y en la iglesia lo hacen mucho. Es como confiar en la providencia de Dios. Y bueno, nos llevamos dinero, entonces mendigamos, vamos a la verdulería, a los restaurantes y decimos sobre un plato de comida y así nos vamos alimentando y bueno, haciendo dedo en las rutas. Y una vez mochileando por Europa, fuimos a ver al Papa en Polonia en el año 2016 y allí en un viaje por colectivo, en los colectivos de allá es más tecnológico, ¿no? Tiene como un escritorio y la pantalla. Y algunos miran tele o películas y otros con su escritorio pueden hacer lo que quieran. Y un pibe estaba escribiendo así en su compu y yo, de periodista también chismoso, le digo, ¿qué escribís, hermano? Disculpa. Y me dice, yo estoy haciendo una bitácora de mi viaje y voy anotando cada cosa porque cuando más rápido vos lo anotás, son más puros los recuerdos, porque después te olvidás algunos detalles, qué sé yo. Y ahí yo le copié. Y bueno, y ahí comencé a escribí bastante sobre Europa, pero eso es algo muy personal que nunca ni siquiera lo mostré a nadie. Y bueno, y acá en América, como que ya agarré el hábito, claro, el gustito. ¿Sabes por qué? Porque vivimos tantas cosas en un viaje, como que parece que un mes pasa en un día conociendo personas nuevas, lugares nuevos, tantos desafíos, que si uno por ahí a la noche o en un momento no se pone a pensar todo lo que vivió, y bueno, en nuestro caso anotarlo, se pasa de largo algunas cosas que son detalles que le dan mucho gusto a la vida. ¿Y cuándo te encontrás con Rocío, digamos?
Bueno, con Rocío nosotros nos conocemos justo antes de Polonia, porque nosotros tenemos un grupo en la Iglesia Jesús Misericordioso que se llama Hogar de Cristo. Allí recuperan a personas con problemas de adicciones. Yo fui uno de los recuperados hace 10 años ya. Llegué con muchos problemas de consumo, llegué muy roto y comencé una vida nueva. Y con los pibes de ese grupo, la mayoría son personas que tienen mucha calle. Entonces hacíamos tortas parrillas, vendíamos cosas en la calle. Y así un día vendiendo torta parrilla, llega Rocío a comprar. Y bueno, yo le hice una tortita parrilla especial con jamón y queso, así rellena. Y dice que se quedó encantada con la torta parrilla y bueno, y con el vendedor. Más todavía. Ahí está, se enamoró, la enamoraste. Escuchá, bueno, empiezan su camino, empiezan esta parte de este viaje juntos, digamos, que después los termina uniendo en sacramento, ¿no? Se terminan casando. Y vos decías, el libro aborda algo que es la castidad, digamos, esto de no tener relaciones por una visión puntual también, que es no todos los problemas se resuelven en la cama, sino que nos ayudó incluso a tener una mejor comunicación. ¿Esto fue difícil de abordarlo? ¿Cómo fue ese planteo? Sí, la verdad es que de entrada yo cuando después de la torta parrilla y de esos primeros avances, podríamos decir, yo le planteé a ella, mira, cuando yo vivía antes de estar acá en la iglesia, mi vida era totalmente desordenada, muchas relaciones sexuales de jóvenes, bueno, fiesta, noche, alcohol, drogas. Y cuando entré a la iglesia aprendí que cada tiempo es para vivirlo a pleno. Y el noviazgo es un tiempo para conocerse, para hablar de tu proyecto de vida, ver si hay algo que nos une, si podemos seguir juntos, o si es para en un tiempito mejor nos vemos. Y para mí es importante hacer este camino viviendo en castidad. Cuando le hablo a eso a Rocío, como cree capaz que no le gustó, bueno, como le sonó raro la castidad, ella nunca había escuchado ese término. Y ahí le comenté que es un tiempo donde uno se guarda esto de la afectividad, la sexualidad o la genitalidad, podríamos decir, porque hay mucha afectividad en los besos, en las caricias, en el mate, en el escucharse, mirarse. Y bueno, y eso nos ayudaba a ponerle una dificultad. Antes yo solucionaba en una relación sexual y no se hablaban los temas. Como decías vos, solucionábamos quizás en la cama. Y ahora los problemas había que hablarlos. Y bueno, en el libro contamos mucho de esto, diferentes crisis que tuvimos, a veces hasta a punto de romper la relación y de irse cada uno por su ruta. Sí. Y bueno, creo que es un desafío y que de la mano de Dios lo pudimos lograr, porque también, bueno, la espiritualidad, rezar, es como una fortaleza que teníamos, porque los dos nos gustábamos, viajábamos con una carpa, imagínate, a veces hacía frío, teníamos que dormir medio abrazados y la carne es débil. Y bueno, teníamos ese roce que por ahí nos calentábamos un poco, pero después nos fue ayudando mucho la gente. Sobre todo yo digo, el ser humano es bueno, porque cuando contábamos este sueño de vivir nuestro noviazgo en castidad, nos invitaban a las casas y nos preparaban 2 camas. Y ahí como que se fue facilitando ¿Y en qué momento se dio la decisión de, bueno, vamos a hacer un libro de todas estas cosas que estuvimos viviendo a través de los viajes? Y bueno, como te decía hoy, la idea nunca fue de hacer un libro, sino tener estas bitácoras como recuerdos personales. Pero cuando llegamos de la luna de miel, yo quedé muy triste porque nos robaron la computadora con todo el contenido y dije, bueno, quizás la historia no tiene que salir a la luz para los demás, es un hijo nuestro. Sí. Y en la pandemia me agarra mal a mí la COVID y estuve aislado. ¿Y qué pasó? Lo único que tenía en mi pieza era mi compu y la biblioteca. Y yo empecé a leer libros y buscar. Y entre unos libros encuentro la bitácora de viaje de Rocío. Y digo, wow, lo que escribía ella, como que entré en su privacidad. Y ahí empecé a leer también la mía. Y dije, no, qué loco esto, lo quiero bajar a la compu. Y ahí empecé a escribirlo. Estuve 2 semanas aislado. Y yo estaba como muy herido de la vista porque todo el día tecleaba. Y cuando me di cuenta, salió, bueno, este libro que son 2 tomos. Uno es, como decía recién Fabián, este que tengo aquí, que es el manuscrito, Mochileros de la Fe, y el subtítulo es Peregrinos de la Esperanza, y el otro es Mochileros de la Fe, Peregrinos de Amor, porque en la iglesia estamos viviendo un jubileo que se llama Peregrinos de la Esperanza, que se vive una vez cada 25 años, estamos en 2025, entonces
por eso también ese subtítulo. Y la segunda parte, Peregrinos de Amor, es porque en el segundo tramo del viaje, o sea, pasando Panamá, Colombia hasta Argentina, nos damos cuenta de que queremos algo juntos. Como que ahí cambió totalmente nuestro romance. ¿Cuántos países recorrieron? Bueno, más de 10 países son los que estamos cronicando en este libro. Te digo, desde México para abajo, México, Guatemala, estuvimos en la frontera con Honduras, nos agarró la caravana en San Pedro Sula con más de 30.000 migrantes, represión, policía. Ahí tuvimos que volver nomás a Guatemala, tomar un avión y pasar toda esta zona que estaba muy caliente. Vinimos a Costa Rica, después estuvimos en Panamá, la Jornada Mundial, pudimos estar con el Papa. Y bueno, y después el segundo tomo que ya abarca Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Apelo a tu poder de síntesis. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en el viaje? Bueno, lo peor creo que ser discriminado. Por ahí nos regalaban ropa de Colombia y en muchos países la policía nos llevaba detenidos, nos requisaba, y cuando escuchaban que hablábamos medio argentino, paraguayo, así, yo parar, nos decían: ustedes no son colombianos. No, somos argentinos. Disculpen, por favor, suban de vuelta al cole. Como la discriminación y la apariencia que muchas veces nos hizo sufrir con lo que sufren los migrantes y los viajeros. Y bueno, en segundo lugar, yo creo que lo más lindo fue conocer tanta gente buena en todos lados. Nosotros sin dinero estuvimos en hoteles, en casas de fines de semana. Por ejemplo, en Santa Marta, una familia que escuchó nuestro testimonio y le encantó esto que vivamos en castidad, nos dio como un apart hotel que era frente al mar en Santa Marta. Y nosotros no teníamos para el agua, porque estábamos sin ni cinco, como se dice. Y entonces calentábamos el agua y la hervíamos, porque el agua en Santa Marta es salada. Tienen problema con el agua dulce. Y bueno, y así como vivir en un super apart hotel y no tener para comprar agua. Así que se dieron como diferentes dilemas, podríamos decir, que le enriquecieron más y le dieron más gusto a este viaje. ¿Recomendás a alguien hacer esta experiencia, tomar esta decisión de decir, bueno, mochileo? Sí o sí. Yo creo que la parte de viajar, y sobre todo con una persona que vos quieras o con amigos, no hay que salteársela. Creo que somos bendecidos de estar en América, un lugar tan rico. Y bueno, como por ejemplo contaba recién que algunos por tener la remera de Colombia nos discriminaban. Por ahí en los medios de comunicación nos muestran solo algunas partes, o quizás algunas partes feas, y nosotros descubrimos una América lleno de colores y de gente buena. Por ejemplo, en Colombia vivimos muchísimo tiempo y nos cambió la mirada, porque teníamos miedo a los grupos paramilitares, la droga. Al contrario, creo que fue el mejor lugar donde quisiéramos ir a vivir. Y bueno, ahora estamos preparando nuestra casa rodante, porque parece que nos vamos hacia Colombia. Mira vos. Bueno, entonces habrá otro libro. Pero bueno, Javier, ¿cómo va a ser lo del domingo? ¿Cómo lo tienen pensado y qué expectativas hay? Bueno, el domingo vamos a vivir una experiencia llena de sorpresas. No te puedo contar mucho, pero van a estar personas importantes. Vamos a abrir estas 2 mochilas llenas de fe. Y bueno, invitamos a todos, hasta los amantes del fútbol, porque justo el final del Mundial de Clubes es a las 4, así que le da el tiempo para llegar a las 18 horas en la sala 2, que se llama Benjamín Balbuena, justamente en el Colegio Salesiano nos tocó. Y bueno, yo creo que vamos a viajar juntos, esa es la idea, como que abrir las mochilas y compartir un poco de estas experiencias para que otras personas también se puedan trasladar, ya que una de las mejores formas de viajar y de los vehículos que hay, creo que es un libro. Javier, muchas gracias por habernos visitado. Éxitos obviamente con este libro, con el siguiente tomo, con la segunda parte y bueno, con el viaje que van a emprender también en Casa Rodante, en este caso hacia Colombia, ¿no? Sí. Así que nada, gracias por haber pasado. Bueno, gracias a ustedes. No quiero mentir, no sé si Colombia, pero la idea es subir hacia el norte, y si por ahí aparece un lugar más copado, bueno, vamos sin destino, confiados en que Dios sabe dónde vamos a encontrarnos plenos. Y al fin y al cabo lo que el ser humano busca es eso, la felicidad y encontrarse pleno. Así que gracias, porque en este lugar también fui muy feliz y me sentí muy pleno.
Gracias a vos, Gracias. Javier. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita y ya venimos con la parte final del programa. En este caso, Javier González, autor de Mochileros de la Fe, Peregrinos de la Esperanza, coautor, en este caso, pasaba por el programa invitándonos el domingo. Hacemos pausa y ya venimos con la parte final del programa. Dale. Estás escuchando El Litoral Radio.